Buenos días, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Hoy un tema especial, el tema de Cataluña. Ya seguro que muchos de vosotros intentabais ver algunos vídeos sobre el tema de Cataluña. Y lo que quiero decir aquí, antes que nada, es que aquí, en este canal, vamos a ver las cosas desde un punto de vista racional, por encima de cualquier ideología, aunque yo la pueda tener, por supuesto, la tengo. Y vamos a ver desde un punto de vista racional. Vamos a debatir el tema de Cataluña y os lo voy a poner desde una manera muy fácil de ver, con comparativas con otras cosas y cómo se manipula en la prensa este tipo de cosas como el referéndum del derecho a decidir, lo vuelvo a recalcar, derecho a decidir, que está surgiendo en Cataluña del 1 de octubre. El 1 de octubre se puede celebrar un referéndum en el que el gobierno de esa región pregunta a los ciudadanos si quieren la independencia de Cataluña o no. Pregunta. No pone como fin el tema de la independencia. Primero pregunta. Pero vamos a verlo de una manera más pausada y más en profundidad. Vamos allá. Un referéndum quieren hacer en Cataluña para saber si la gente quiere decidir separarse de España o no. Vamos a ver qué es la palabra referéndum, qué significa, y vamos a analizarla por partes, la definición. El referéndum es un mecanismo perteneciente al modelo político-democrático. Recalco, al modelo político-democrático. Se está prohibiendo hacer un referéndum, donde se le permite a los integrantes de una población rechazar o aceptar una medida gubernamental, donde se somete a votación frente a la opinión del pueblo, dándoles la oportunidad de que participen sin necesidad de la presencia de un representante legal como un político. Parece que hay miedo hoy en día a que la población dé su opinión o decida un camino. Vamos a seguir con el vídeo. En España, la ley más grande, o sea, más importante, se rige por una Carta Magna, por una Constitución, que hay en muchos países. Una Constitución realizada en 1978, en la cual hay unos derechos básicos, pero también obligaciones que se deben cumplir. Esta Constitución no deja que haya un referéndum de autodeterminación o de preguntar la opinión al pueblo sobre independencia de una comunidad autónoma o región. La Constitución española sí permite referéndums, pero no de ese tipo. Tampoco permite el referéndum de elegir, por ejemplo, en un momento dado, en 2018, por ejemplo, podemos hacer un referéndum en España para saber si la gente quiere monarquía o república. Es una Constitución a la que no le gustan los cambios. Con esto quiero decir que la Constitución se podría modificar para intentar ampliar la visión de la opinión del pueblo. Es decir, que el pueblo opine sobre muchas más cosas de las que se puede. Recordemos que un referéndum, sin tener que ser secesionista, por ejemplo, para la independencia, o de otro tipo, es una opinión del pueblo. Pero la Constitución rechaza todas las opiniones del pueblo. Es decir, solo quiere hacer referéndums en unas cosas, las que interesan, económicamente también, lo veremos más tarde, y otras no. Problema. ¿La Constitución se puede modificar? Sí, la Constitución se puede modificar. De hecho, la última modificación es esta que estamos viendo aquí, del artículo 135 de la Constitución española. ¿Qué es lo que decía el artículo 135 de la Constitución española, que se reformó en 2011? Vamos a leer. La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución española, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria. Con la crisis de la deuda en España surgió esta modificación. Recordemos, todo gira alrededor de la economía. Basémonos en esa base, que todo gira alrededor de la economía, para que después lo podáis entender mejor. Y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible.
se pone por delante el tema del gasto en la deuda por encima de cualquier otro gasto del Estado. Es decir, educación, sanidad, etcétera. Lo primero es la deuda. Lo primero es la deuda. No existe nada más importante. ¿Lo veis mejor? Una reforma constitucional española que se hizo así para apartar los derechos de la gente y que no se está haciendo para un referéndum en el que la gente va a decir que sí o que no a una pregunta que es: ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? Me parece que se desvía la atención de otros temas más importantes con el tema de Cataluña. Y no quiero avivar la polémica, pero estoy haciéndolo de una manera racional, señores y señoras. Esa reforma del artículo constitucional número 135 afecta muchísimo más que ese referéndum. El referéndum es ilegal, pero el gasto de la deuda es prioritaria. Muchas cosas están sucediendo ahora mismo. En este momento el gobierno está prohibiendo todo tipo de cosas, por ejemplo, las manifestaciones a favor de la independencia, las en contra de la independencia no. Curioso. Está prohibiendo también, por ejemplo, que los ayuntamientos pongan facilidades para el referéndum ilegal, es decir, que no tienes derecho a decidir. Si eres catalán y quieres decir que no a la independencia, tampoco puedes, porque no puedes decidir. Estamos entrando en un debate muy polémico y muy grave en España. Muy grave. Estamos demonizando a los catalanes y a Cataluña por estar haciendo lo que están haciendo, pero en realidad el que está haciendo las cosas mal es el gobierno español, que es el que está prohibiendo el derecho a opinar sobre un tema que afecta a gran parte de España en realidad. ¿Por qué solo pueden votar los catalanes? Porque son los únicos que piden el referéndum. Los demás, o gran parte de España, está diciendo que no, que se prohíba. Vamos a ver, ¿a usted le gustaría que le prohibieran el derecho a decidir qué comprarse? ¿El derecho a decidir cosas de su vida? Es decir, usted tiene una opinión política y si un día tiene elecciones, como siempre, como cada 4 años, por ejemplo, en España, usted decide a quién votar, poniendo una papeleta. ¿Se imagina que a usted le prohíben el derecho a votar? Y algunos estaréis pensando, bueno, no es comparable. Bueno, habría que ver si es comparable o no, puesto que en Cataluña, ahora mismo, en el Parlamento catalán, hay una mayoría independentista. Y no entro en los que se abstienen. Los que se abstienen muchos están en contra, luego se quejan, pero te has abstenido, no has votado, con lo cual no tienes queja alguna. Pero estamos viendo aquí que se está atentando contra la libertad, una libertad que tendría que ser básica en la persona, el derecho a decidir. Vamos a ver qué motivos hay aparte de la ruptura de España, etcétera. Hay mucha gente, por cierto, que va con la bandera a cuestas, la bandera española, pero luego ha sido la persona más corrupta del país. Por ejemplo, algunos miembros de algún partido político en España que han hecho casos de corrupción muy graves y luego van con la bandera, siendo Unidad de España. Con lo cual no desviemos el debate, porque en la prensa se está desviando el debate a si es lícito hacer una consulta a la población. Atención a lo que estamos viendo. Y se nota que está calando eso en la población, porque mucha gente en el Facebook, por ejemplo, podéis ver, amigos vuestros, que sean españoles, cómo se están agresivamente están diciendo que los catalanes, que tendría que entrar el ejército, etcétera. Pero vamos a ver, señores, un poco de cuidado y sobre todo no os creáis todo lo que ponen los medios de comunicación, porque es lo que está pasando. Se está coartando la libertad de la gente. Y vamos a ver algunas razones por las que creemos en Opiniones de Actualidad que se está produciendo esta guerra, entre comillas, entre el gobierno español y Cataluña. Y tiene que ver mucho con la economía del país. Vamos allá. ¿Por qué razón se prohíbe el referéndum en Cataluña? España es un país muy importante dentro de la Unión Europea, sigue siendo importante a pesar de la crisis económica en la que está envuelta todavía, aunque muchos digan que no. Después de esto, el tema es que el problema de Cataluña, o sea, el problema de España, perdón, es Cataluña ahora mismo. Y Cataluña es
en la comunidad autónoma o región que más dinero da a España. Un 19% del PIB. Cataluña cree que ha sido muy perjudicada en el tema sobre todo de la corrupción a nivel nacional, aunque también hay que comentar que también ha habido corrupción dentro de algunos partidos independentistas, entre comillas, en Cataluña. El tema es que Cataluña tiene un PIB aproximadamente de, para decirlo en cifras ya más coherentes, es 210.000 millones de euros. Esto quiere decir que es un PIB de 19% de lo que tiene España. ¿Podría España mantener su nivel económico sin Cataluña? El Producto Interior Bruto del país, de España, es un indicador económico que refleja la producción total de bienes y servicios asociada a un país durante un determinado periodo. En 2009, antes de que la crisis presentara su peor cara, España era la quinta economía de Europa, con un PIB de 1.050 millones de euros, o un billón de euros, perdonad. Superaban Alemania, Francia, Reino Unido e Italia por ese orden. Pero la crisis que ha golpeado a España ha hecho que el PIB se contrajera sin freno, llegando hasta los 1.049.000 millones de 2012, el último contabilizado. 2013, como es sabido, seguirá la recesión, por lo que la cifra bajaría del billón, una cifra simbólica que golpeará la moral de España. Estos casos son muy importantes, sobre todo para las inversiones que puede generar o decaer en Cataluña. Pero otra manipulación que está haciendo la prensa es decir que los inversores se están yendo de Cataluña. Mentira. Primer trimestre del 2017, de hecho, la inversión subió, sobre todo en Barcelona, que es la capital por excelencia de Cataluña y también por excelencia de Europa a nivel turístico. Con lo cual vemos también que la manipulación en la prensa se está haciendo palpable para económicamente influir en la decisión de la gente. Es decir, está claro que una Cataluña independiente no sería posible en el terreno económico, sobre todo porque la Unión Europea haría un chantaje espectacular a Cataluña, tipo el de Grecia, dejando sin dinero los cajeros automáticos. Pero podemos ver que España no sería nada sin Cataluña. ¿Sería Cataluña algo sin España? Puede que tampoco, porque todas las exportaciones e importaciones, casi todas, vienen de España o van a Francia también. Con lo cual, podemos ver aquí un conglomerado de cabezotismo también. España no quiere saber nada del referéndum independentista y quiere que Cataluña se quede en España de manera forzada. Es así. Forzar a una región a mantenerse en el país no creo que sea una buena idea, puesto que puede surgir violencia. La violencia puede surgir en cualquier momento. Cuando a una persona no le dejan el derecho a decidir sobre algo, se pone violenta o se agrupa con organizaciones e intentan luchar de manera violenta por los temas. Si no les dejan hacerlo de manera pacífica, por las buenas o por las malas, se dice. Con lo cual me parece muy irresponsable la situación hoy en día. También podemos comentar que hay una cortina de humo muy importante. Sabemos que España es el país más corrupto de Europa, sin duda alguna. Y esta corrupción está haciendo mella en la población, que quiere votar a otros partidos menos elocuentes, como si son el PP, el PSOE, etcétera, que son el Partido Popular, Socialista, los que siempre han estado prácticamente desde que en 1978 se produjo la transición. Pero parece una cortina de humo espectacular el independentismo catalán para que la gente se olvide de la corrupción. Ya no sale la corrupción en las noticias. Solo tenéis que ver las noticias en España. Os voy a poner algunas noticias aquí abajo en la descripción de todo tipo, de los que están a favor, de los que están en contra de la independencia, y veréis cómo en esos periódicos ya no sale el tema de la corrupción. Con lo cual, la cortina de humo también es gigantesca. Hay que tener en cuenta que estamos haciéndolo de manera racional, no con ideologías, y de manera racional a usted y a mí nos gustaría que nos dejaran decidir sobre las cosas.
Pues sí, eso es lo que tenemos hoy en el canal. Cataluña, un tema delicado. Supongo que algunos me habréis querido entender, otros habréis cerrado el vídeo a los 5 minutos por cuestiones ideológicas que tengáis o problemas mentales. Os lo digo porque algunas personas están un poco no muy preparadas para escuchar otras opiniones por los comentarios que veo en algunos vídeos. Problemas mentales porque una persona que haga eso tiene un problema mental grave que debería tener terapia. Eso lo digo de manera crítica, feroz, hacia las personas que se dedican a insultar o a decir cosas sin ver el vídeo o viendo 5 minutos, siendo intolerantes totalmente. Me gustaría que también pusierais vuestra opinión y teoría y opiniones en los comentarios para ver qué opináis, porque el tema es muy candente y bastante delicado hoy en día. Y también darle a like, suscribiros o visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información y novedades o preguntas que tengáis sobre el canal. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.